Buenas noches, les agradezco profundamente que estén nuevamente con nosotros en nuestro programa que con todo cariño, con todo corazón hacemos para ustedes desde hace ya tantos años. Como les venimos diciendo semana a semana, estamos haciendo un ciclo con el psicólogo, nuestro gran amigo Juan del Amor Moya, con el que ya hemos hecho 3 o 4 programas acerca, por ejemplo, de convivir, el arte de convivir en pareja, el arte de convivir en sociedad. Y ya les anunciamos también la semana pasada que vamos a hablar también de idiosincrasia. Si Dios quiere, la semana que viene estará con nosotros. Este paréntesis lo hicimos porque entendimos que teníamos de por medio una nota, una entrevista con una persona que realmente nos interesa muchísimo trabajar, y es la señora Kini Corbalán Martínez, con quien hace ya algunos años hicimos una entrevista con su hija Laura, una gran jugadora de baloncesto, hoy también entrenadora, y con quien esperamos también muy pronto tenerla una vez más en nuestro programa. Y les decía que Kini, a quien entrevistaremos hoy, nos trae realmente un tema muy, pero muy importante, muy interesante: motivación emocional. Buenas noches. Buenas noches, Milton. Muy bien, Kini, ante todo queremos que usted se presente, que nos hable de su vida, cómo llega a esto de la motivación emocional. En primer lugar, si me permite, Milton, yo quiero agradecerle, en primer lugar, la deferencia que ha tenido conmigo, el hecho de que me llamara, me telefoneara y pudiésemos tener la oportunidad de tener esta entrevista, que para mí es un placer y un honor. Gracias. Bueno, pues a su pregunta, decirle que, bueno, soy ciudadana de Cejín, soy nacida en Cejín, concretamente en un lugar donde yo creo que ahí marca bastante carácter, en las Casas Baratas, concretamente. La mía es la que hace esquina justamente con la antigua lonja, que no sé si usted llegó a conocer, creo que no, recientemente Casa de la Cultura, ¿vale? Pues allí estaba Nicolás de Maya, por ejemplo, y bueno, decir que es una zona... nací hace 56 años, el 6 de octubre del 62, mi padre Pedro, mi madre Esperanza, una hermana Ana, que mis padres desaparecieron, los dos, hace 5 y 3 años aproximadamente, y bueno, pues mi vida transcurrió en el colegio, en el instituto, y llegaron los 17 años y tocó ir a Murcia. Yo decir que he estudiado siempre con beca. Yo recuerdo que ya don Luciano promovió aquello en el instituto y yo tuve la suerte de ser una de las afortunadas con 1000 pesetas, que por supuesto que ayudaron. Y he mantenido la beca hasta quinto de carrera, que terminé. Yo me licencié en Filología Hispánica y bueno, pues... nos marchamos, me casé y... ¿Usted conoce, perdón que la corte, No. a un señor que es presidente del Club Baloncesto Begastri? ¿Puede ser? Pues creo que sí. Ahora que lo dice José Antonio Fernández López. Vaya, es mi marido. ¿Listo? No solamente que es mi marido él, sino que yo también soy la madre de Laura, la niña a la que usted entrevistó por el tema de baloncesto. Buena jugadora, mejor entrenadora. Bueno, es decir que también tengo una hija pequeña, Marta, que recién acaba de cumplir 28 años y su vida transcurrió más, sobre todo al principio, bueno, con la música. Estuvo en el Orfeón Fernández Caballero, colaboró durante unos años muy bonitos, y en la danza, ¿vale? Pues cada una, bueno, fue por unos derroteros a cual más bonito, y de los que nosotros hemos disfrutado muchísimo, por suerte siguiéndolas a ella. Decirle que, bueno, nos casamos, fuimos a Palma de Mallorca durante un año aproximadamente,
Después volvimos a Cartagena y finalmente nos establecimos en Murcia, donde vivimos muchos años. No recuerdo cuántos. Ahora, Kini, vivimos en un mundo conflictivo, totalmente conflictivo. Nosotros hemos tenido la tremenda suerte de haber trabajado en 4 continentes de este mundo a través del fútbol, como jugador primero, como entrenador después, y hemos conocido en todos lados grandes, tremendos conflictos desde todo punto de vista. Entonces, nosotros, la pregunta que le quiero hacer es si realmente a través de ese mundo conflictivo en el que estamos, podemos decir que vivimos en un mundo deprimido, y si en algún momento usted sintió en usted misma o en su alrededor esa depresión. Pues sí, justamente es así. Yo hace aproximadamente, no sé, en torno a 10 años que me diagnosticaron una depresión grave, en este caso. Hay de varios tipos, bueno, la mía fue grave. Desde el principio tengo la ayuda de mi psiquiatra, María Herrera. He tenido ayuda de psicoterapia, psicológica. Tengo que nombrar también a mi queridísima amiga argentina, Claudia Souza. Como psicopedagoga he tenido una gran ayuda. Y por qué no, a tantas amigas, familia y hasta una sobrina nieta que pronto cumplirá 5 años y que fue la que me dio ese empujón. Empezó a darme vida, qué palabra, ¿verdad? Y yo creo que gracias a todos los que he nombrado y a mucha gente más que me dejo seguro, he podido salir, ¿no? Sí, he salido, efectivamente. Y es verdad que el mundo está deprimido. Es verdad que hay una crisis de valores, una crisis, yo creo que general, de ansiedad, generalizada. Es un estilo de vida al que creo que sin cuestionarnos mucho las consecuencias nos hemos subido todos, ¿vale? Y que está teniendo consecuencias terribles, porque es verdad que podemos hablar de depresión como de cualquier otras enfermedades, y las depresiones ya se cuentan 365, no sé, por ahí una cantidad muy elevada, ¿verdad? Ahora, Kini, sí. La pregunta es, ¿qué recursos ha utilizado? Porque si, por ejemplo, a mí me meten en un ring a hacer una pelea de boxeo con Mike Tyson, vaya, el único recurso que yo encontraría sería huir del ring, pasar entre las cuerdas e irme, porque no encontraría otro para poder salvarme. ¿Usted qué recursos ha utilizado para salir de ese problema que hace que la gente vea, como dice siempre Juan, del amor, en vez de ver el vaso medio vacío, verlo medio lleno? Yo quería decirle con respecto a Tyson que tendría que haberse cubierto bien las orejas. No fue él precisamente el que hirió a un contrincante dándole un mordisco en una oreja. Exactamente. Bueno, exactamente. Pues eso también hubiera estado bien, que se hubiera cubierto muy bien las orejas. Exactamente. Bueno, sí, Juan del Amor es un sabio, usted lo dice, y yo desde luego lo suscribo al 1000%. Y todo lo que él dice, desde luego que tiene toda la razón. Él fue uno de esos recursos. Decir que, por lo menos a mí, lo que me sucedió, y creo que puede que a mucha gente le suceda y a lo mejor no esté atento a esas señales, ¿no? Es que empezaron a desfilar por mi vida autores, lecturas, gente, amigos. De pronto me veía, recuerdo que estuve unos días en Roquetas, en el estudio de un amigo, y conocí a una chica que yo, sin haber utilizado nunca ese término, le dije: tú eres un alma vieja, da igual cómo suene, no me salió así. Y de pronto llega gente a tu vida, pues que está dispuesta, y tú lo ves, no sé, yo lo vi y fueron asideros a los que yo me cogí, entre ellos Juan del Amor. ¿Por qué no también autores que llegan de pronto, libros que me aconsejan, que llegan a mis manos, no sé de qué forma, el destino, no lo sé. Y uno de ellos, y que me marcó, además de Wendayer, de Luis Hay, que también fue el doctor Mario Alonso Puig,
del que hay muchísimos libros, entrevistas, conferencias que yo recomiendo de forma altamente recomendable. Y uno de esos libros, que a mí me llegó en el peor de mis momentos, fue Reinventarse. Creo incluso que si no es en su libro, es en uno de Wendayer, aparece una mariposa como símbolo de cambio, de transformación, ¿verdad? Y cuando yo vi ese libro y lo leí, lo había escrito para mí, me sentí al 100% identificada con todo lo que decía. Y efectivamente fue una forma de comenzar, con todos los apoyos de los que yo he estado hablando, que como las 4 patas de una mesa, de verdad, si falla alguna, te vienes abajo, fueron soportes de los que me fui apoyando para empezar a ver la luz. Porque si había algo que yo quería, era curarme. Es decir, que desde el principio es algo que ha valorado siempre también mi psiquiatra, ha sido la voluntad, el reconocimiento que efectivamente yo estaba mal y la voluntad de querer salir cuanto antes. Me lo debía a mí, a mi familia, a todos, ¿no? Y eso también seguramente que ha sido algo que me ha beneficiado de alguna forma. Los deseos. Cuando hay medicación hay que tomarla, ¿vale? ¿Por qué no? Si se necesita para dormir, bienvenida sea. Para poder salir de la cama, yo por suerte nunca me quedé en cama, ¿no? Entonces, me he perdido. Estaba hablando de los recursos, ¿no? Sí, no. Utilizados. Yo le preguntaba acerca inclusive de los cambios o transformaciones que usted puede haber sentido. Por ejemplo, en mi caso particular, yo me crié en Montevideo, la capital de Uruguay. Allí hice primaria, hice secundaria, bachillerato, estudié odontología en Facultad de Odontología de Montevideo, jugaba al fútbol, pero me sentía como preso, realmente me sentía como preso en una sociedad totalmente deprimida, porque lamentablemente Montevideo es una ciudad jardín hermosísima, pero por sobre todas las cosas, nuestros gobernantes, fueran de izquierda, fueran de centro, fueran de derecha, han hecho que aquello que en algún momento se llamó la Suiza de América, hoy día inclusive esté realmente por los suelos desde todo punto de vista. Entonces, ¿qué fue lo que pensé para poder cambiar el rumbo de mi vida, para transformar esto? Viajar, conseguir equipos para ir a jugar al fútbol al exterior. Después de terminada mi carrera como ciclo de jugador, como entrenador, leer muchísimo, porque los libros realmente ayudan muchísimo. Sí. Entonces, ¿usted qué cambio ha experimentado en su persona? Yo lo hice a través de los viajes. Usted, reitéreme y reitere a la audiencia cuál es la transformación y por qué la ha tenido. ¿Por qué? Porque era necesaria, ¿vale? Es necesaria y esa era mi voluntad, y esa era mi fortaleza y ese era mi deseo. Por supuesto que me refugié en los libros, por supuesto le doy la razón al 1000%, los libros son capaces de transformar, todos lo sabemos, de trasladarnos a... Y ese cambio que usted realizó con los viajes, seguramente por mi propia naturaleza, podría decir, por mi propia esencia, quizá lo que yo he experimentado ha sido un despertar, ¿vale? Un despertar, puedo llamarlo al mundo espiritual o no, da igual, no estoy hablando ni de religión, pero sí era un cambio para mí absolutamente necesario, absolutamente necesario. Fueron lecturas, fueron talleres, fueron audios, fueron conferencias. He viajado a Madrid a un evento a escala mundial, Bing One, llamado Bing One, donde vinieron pues todos esos bestsellers que yo tanto admiraba y había leído, ¿no? Greg Braden, Joe Vitale, Jess Forster, Greg Braden, Alicia Sánchez, tantos y tantos, Alex Rovira, tantos y tantos que yo admiraba y que yo de tanto me he beneficiado y de tanto me ha ayudado. He hecho talleres de numerología,
estoy estudiando astrología, es decir, sí, efectivamente yo ahora lo veo muy claro, ha sido la lectura. ¿Cómo vio entonces, cómo terminó viendo los obstáculos entonces como forma de aprendizaje en su vida? Pues hasta el punto de que yo agradezco a la depresión que haya pasado por mi vida. Parece algo imposible, pues no. Sinceramente yo creo que de esas sacudidas emocionales tan fuertes que tenemos, que no todo el mundo las vivimos igual, ¿vale? Hay una lectura, hay un aprendizaje. Creo que ante los problemas, quizá la pregunta tendría que ser ¿para qué? No tanto malgastarnos en el por qué y por qué a mí, qué mala suerte, no. ¿Para qué? ¿Cómo entiendo esto? ¿Qué lectura hago de esto? ¿Para qué ha venido a mí esto en forma de enfermedad, de desgracia, de lo que se quiera? Es por eso también que mucha gente no ha terminado de despertar por eso, porque los problemas efectivamente les arrastran hasta el suelo. Es decir, si aquí lo que hacemos es mirar al problema de cara y entender el aprendizaje que viene a darnos, digo problema, digo una enfermedad, digo una persona que piensas que te ha hecho algo, digo una pérdida, digo, no sé, una crisis del tipo que sea. ¿Qué tengo yo que aprender de eso? Yo tanto he aprendido que hasta lo agradezco. Bienvenida. Y descubrió cosas, porque en mi caso particular, nosotros con mi familia, con mi señora, con mis hijos, hemos descubierto cosas insólitas, sobre todo en los países árabes, donde nosotros estuvimos también bastante tiempo. Descubrimos cosas totalmente insólitas, tanto así que en el contrato que nosotros firmábamos con el equipo que nos contrataba, había una cláusula en la que decía que nos comprometíamos a no hablar de las cosas tradicionales de su país fuera del mismo. O sea, llegado a ese punto, lo que nosotros hemos llegado a descubrir y que pensamos que en muchísimos sentidos nos ha enriquecido como personas. Pero seguro. Veo que ha traído algún apunte para algo que nos quería hablar y queremos entonces que nos cuente acerca de algo que nos ha traído para enriquecernos. Realmente lo que he hecho aquí ha sido hacer un poco extensivo algunas preguntas que intuía que por ahí podía hacerme y demás, y han sido solamente notas de las que puedo recurrir en cualquier momento, pero preferiría que fluyera la entrevista, si a usted le parece, pues así de una forma no improvisada, pero sí que fuera un poco mi impronta, ¿no? Y mi experiencia y quizás lo que a mí ahora me llegue para transmitir a... Muy bien, hablemos de técnicas. Hablemos, por ejemplo, hable usted acerca de mentalismo. Vale. ¿Qué nos puede decir? Pues mire, efectivamente sí que estudio, que leo, que escucho, que voy a conferencias, voy a charlas. Es una forma de enriquecimiento, ¿no? Y de aprendizaje por completar, que todos tendríamos que hacer por otro lado, porque luego están los prejuicios, ¿no? De yo no voy al psicólogo, yo no necesito ir al psicólogo, tantos y tantos prejuicios y tantas cargas familiares que llevamos que no nos pertenecen y que asumimos con total normalidad y que muchas veces nos bloquean, ¿no? Y que bloquean, de hecho, nuestro crecimiento, nuestra evolución. Técnicas. Mire, el mentalismo, bueno, sí, yo, por ejemplo, podría hablar de una de las 4 leyes universales que existen, de Hermes Trismegisto, bueno, que una de ellas y que yo considero que es cierta, necesaria también, es la ley del mentalismo. ¿Qué significa? Pues que las cosas ocurren, pero depende de cada uno cómo las vivamos, cómo nos lleguen, cómo nos van a afectar o no, cómo nos las vamos a tomar. Y es por eso que muchas veces, y por desgracia, suceden cosas entre hermanos
padres, hijos, amigos, que por aquella frase, que por aquello, no se hablan. Pueden pasar años y esa gente y se han enquistado, y fue una frase dicha en un momento sin esa intención seguramente, pero que caló en la otra parte como algo totalmente ofensivo, doloroso, de tal forma que no han podido retomar su relación como hermanos, qué fuerte, como amigos, ¿no? Ahí está la mente. La mente es un poco la loca de la casa, ¿no? O la jaula de grillos. Siempre nos está diciendo cosas, siempre, siempre, siempre. Es bueno frenarla, ¿no? Es bueno frenarla. Los problemas muchas veces vienen por ahí, fíjese, vienen por ahí, por cómo vivimos las frases, los hechos, las acciones, de cómo nosotros somos capaces de, con nuestra carga, seguramente de prejuicios, con nuestra carga de condicionamientos, con nuestra carga de manías, de lo que se quiera llamar, somos capaces de entender algo de una forma totalmente tergiversada y distorsionada. Y ahí hay que poner el foco de atención precisamente. Precisamente hay que tener el foco de atención. Y para eso, sí, el mentalismo, somos mente, todo es mente, todo es mente. Todo lo que tenemos enfrente es una matrix, seguramente no es ni lo que estoy viendo, ni lo que yo veo, ni lo que ve su señora, ni Mavi o cualquier televidente, ¿no? Es el resultado de sus experiencias, de sus prejuicios, de sus condicionamientos sociales, culturales, religiosos, etc. Es muy importante poner el foco ahí, en qué es lo que nuestra mente nos muestra, que no es la verdad, sino más bien esa verdad que nosotros hemos decidido darle categoría de verdad, que seguramente y en muchos casos no tiene nada que ver con la intención de aquella persona que se dirigió a ti o que hizo tal hecho o tal acción o tal palabra. Jenny, para terminar la primera parte entonces de la entrevista, le vamos a hacer 2 preguntas en uno. Vale. En una. Que usted le explique 2 vocablos, 2 términos a la audiencia. Encantada. Esos vocablos son resiliencia y empatía. Resiliencia, Milton. Bueno, ¿qué es la resiliencia? Y yo creo que yo no soy aquí un ejemplo de virtuosidad, simplemente estoy hablando de mi propia experiencia, ni siquiera de mis conocimientos, de los conocimientos que hable Juan del Amor, que es una autoridad, cualquier profesional que esté en este mundo y demás. Yo hablo de mi experiencia de vida. ¿Qué es la resiliencia? La capacidad que tenemos todos para salir fortalecidos ante una situación que aparentemente era dura, muy dura, que no para todo el mundo. Una misma cuestión hay gente que la vive con angustia, con desesperación, con impotencia, con odio, con rencor, con resentimiento, ¿vale? Y otra gente la toma como una oportunidad, ¿no?, de superación, de evolución, algo que creo que es necesario en todos nosotros, que venimos para ser mejores, ¿no? Y siempre hay posibilidades de hacerlo, siempre. Entonces la resiliencia es eso, la capacidad que todos tenemos para efectivamente de un hecho dramático, malo, como se quiera llamar, poder salir fortalecidos. Eso es hacer uso de nuestros poderes interiores, de nuestro poder interior que todos tenemos y que simplemente no nos acordamos que los tenemos, sería bueno recordarlos para hacer uso de ellos. Muchas veces, todas las veces, el problema lo tenemos nosotros y la solución también está en nosotros. Y la resiliencia es eso, ser capaz de, como en mi caso, agradecer a la depresión la oportunidad que me ha dado para adquirir parte de esa madurez que todos creo que hemos venido. Y de la empatía...
Muy bien, la resiliencia, que no la resiliencia, ya la ha explicado perfectamente bien. Gracias. ¿Y la empatía? Sí. Pues la empatía es el arte, hablando de arte como usted con Juan. La empatía es la capacidad que también todos tenemos. No he venido a descubrir nada nuevo y lo siento. De lo que estoy hablando es algo de lo que todos disponemos, que está a nuestro alcance, que está dentro nuestro, claro que sí. Es la capacidad también que todos tenemos para ponernos en el lugar de la otra persona, para calzarnos sus zapatos. Es verdad, y no sé por qué tanto, y sobre todo en los pueblos, y es algo que yo animo a todos mis paisanos, los cejineros, que dejemos un poco de lado los juicios de valor, que no nos enganchemos de forma tan fácil a solucionar la vida de los otros, a enjuiciar la vida de los otros, a criticar, a los chismes, las críticas que parece que salen, parece que las llevamos ahí. Da igual, fíjese lo que le digo, Milton, y es lo que hablábamos de la fuerza de las costumbres o de los aprendizajes o de las herencias familiares. No sé si ya se hacía en el siglo XIX, XX, no está bien. Tenemos toda la oportunidad de cerrar ese ciclo que creo que es maligno, no es saludable. Todos tenemos la capacidad de no hacer juicios de valor sobre los demás. Efectivamente, cuando una persona quiere hablar de los hijos de la vecina, tendría que esperar a que los suyos tuvieran unos 100 años aproximadamente para estar en disposición de hablar de eso. La empatía es eso, ponerte en el lugar del otro, pero no para eso, claro. Realmente de los juicios que estamos hablando es cuando no se pone en práctica la empatía, que todos tenemos dentro, esa capacidad está en todos nosotros. Ponernos en la piel del otro. Es muy fácil, cuando te pones en la piel del otro, entenderlo. Y es tan fácil criticar. Yo todavía creo que todos tenemos la obligación de autoconocernos, ¿no? Es quizá la mayor riqueza, ¿no?, que podemos sacar de dentro nuestro, de nuestro interior. Y si no somos capaces, seguramente por largas que sean nuestras vidas, de terminar conociéndonos, entiendo que mucho menos a la vecina, a la amiga, a la hija de la vecina, a tu hermano, a tu padre, etc. Y es eso, ponerse en el lugar de la otra persona para entender muchas veces esa frase que no te ha terminado de gustar y ser capaz de ver con perspectiva la situación que tiene, que está pasando y que le ha llevado seguramente a lanzar una frase que no tiene que ser motivo de ya no volver a hablarle, por ejemplo. Muy bien, terminamos entonces la primera parte de nuestra entrevista y dentro de un par de minutos nada más seguiremos con ustedes.